El tema de hoy es Cristo, la peña golpeada. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos siguiendo una serie acerca de todos los ejemplos del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Lo llamamos tipologías, es decir, historias, personajes, sucesos, objetos que Dios puso en la historia, especialmente de su pueblo Israel, para mostrarnos a Cristo en el Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento, nosotros, poder tener una visión más grande de Cristo. Por lo tanto, si bien vamos a dar detalles acerca de un pueblo rebelde, como vimos en la lectura de hoy, vamos a dar detalles de lo mal que obraron Moisés y Aarón, pero ¿cuál es el tema principal de toda historia? Es Cristo. ¿Y cuál es el tema principal de hoy? Esa roca que para que saliera agua tenía que ser golpeada, pero tenía que ser golpeada una única vez, no podía ser golpeada en una segunda oportunidad y menos 2 veces. En el pasaje de Éxodo hemos leído que el pueblo de Israel tenía sed. Es la segunda vez que se presenta esto, ya lo hemos dado en otro mensaje, pero era una situación distinta. Tenía sed, iban a un lugar que querían beber porque habían encontrado, pero sus aguas eran amargas y Dios tuvo que endulzar esas aguas con un árbol que se cortó y se echó en el agua. Aquí el pueblo vuelve a tener sed. Y en vez de confiar en la provisión de Dios, murmura. Y fue tal la murmuración que dijo Moisés, nos van a apedrear, nos van a matar. Pero bueno, el milagro de Dios aquí consistió en otra cosa. Estaban en un lugar, el primero, ¿no es cierto?, que era un lugar, podemos decir, bien desértico, donde no había agua. Entonces el milagro consistió allí en que había una vara, ¿no es cierto?, que Dios había utilizado como símbolo de su obra milagrosa, la cual había dividido el mar Rojo, ¿no es cierto?, sosteniéndola a Moisés. Y ahora esa vara que tiene en la mano tiene que golpear la roca para que de la roca salga agua. Y así fue. Vamos a ver 3 cosas en la historia de hoy. Algunas ideas que no son las principales, pero que nos van a llevar a Cristo, que es la idea principal. Primero, la rebeldía. Y hay 2 clases de rebeldía, hermanos, aquí. La de incrédulos del pueblo de Israel y rebeldía de gente que creía, o sea, de creyentes, que podemos decir que eran otros israelitas, pero en especial Moisés y Aarón, que eran creyentes. Como segundo punto, vamos a ver que la roca herida fue Cristo, la roca herida por el Padre. Y como tercer punto, vamos a ver que de esta roca sale agua espiritual para los sedientos. Vayamos a considerarlo primero, ¿sí? Esta rebeldía. Y vamos a ver primero la rebeldía de los incrédulos. Déjame decirte que las rebeldías tienen diferentes consecuencias. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en Cristo como su Salvador, son rebeldes, nacen en rebeldía, pero el fin de su rebeldía es la muerte eterna. Diferente es la rebeldía de los creyentes, pero uno puede decir, a ver, ¿cómo los creyentes que fueron lavados por la sangre de Cristo ya no son más rebeldes? Aún permanecen restos de rebeldías y aparecen por temporadas en la vida de los creyentes, a veces más, a veces menos. Aquí apareció en la vida de Moisés y Aarón. Pero ¿cuál es el fin de esa rebeldía? No es el infierno, no es la condenación eterna, sino que el fin de esa rebeldía es el castigo temporal de Dios. Y Dios puede utilizar diferentes castigos temporales en esta tierra. La iglesia está llamada a disciplinar también el pecado. Pero en la mano soberana de Dios, el castigo de Aarón y de Moisés fueron que ellos murieron allí. No en el momento ese, sino primero Aarón, en Monte Or, después Moisés, Monte Nebo, y no entraron a la tierra que Dios había prometido. Solamente en el caso de Moisés la pudo ver de lejos y murió allí.
ven que el pecado tiene consecuencias. No son tecnicismos. Cuando la Biblia advierte de los pecados, cuando la Biblia advierte acerca de las cosas que se salen de su palabra, las personas pueden decir, bueno, es una cuestión de la iglesia, es una cuestión de formas, yo voy a hacer mi voluntad y a pesar de eso voy a tener bendición. Dios va a obrar. Dios corrige a sus creyentes, a sus hijos, como el Padre corrige a su Hijo porque lo ama. De la misma forma, Dios corrige a sus hijos. En algunos casos, su corrección es la prohibición de algo, como hemos visto hoy. Viendo la rebeldía de los incrédulos, vamos a ver el versículo 3 de Números 20. Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjense que no es la misma situación, Números 20, que la de Éxodo 17 que hemos leído. Son 38 años después. ¿Por qué juntamos las dos historias? Porque la situación es lo mismo. Es una rencilla, ¿sí? Es una discusión, que eso quiere decir Meriba, ¿sí? Masá es otra palabra, pero Meriba quiere decir un altercado, una discusión, un enfrentamiento del pueblo, no solamente con Moisés y Aarón, sino contra Dios. Estas dos historias las juntamos porque el primer caso, podríamos decir, bueno, el pueblo estaba aprendiendo de que tiene que depender de Dios y que Dios no los va a dejar morir de sed. Aquel Dios que abrió el Mar Rojo y que le dio agua en otra oportunidad, como hemos dicho, no lo va a dejar morir de sed. Entonces pasaron 38 años. Yo quiero que piensen esto. Aquella persona que tenía 12 años, que era un adolescente, como hay algunos aquí, en números, ¿sí? Tienen 18 años más, ¿sí? Tienen 50 años. 38 años desde la primera vez que Dios dio por la peña de Oreb agua, a esta segunda 38 años. Pero ¿saben qué pasó en esos 38 años? La roca siempre daba agua. No era la misma roca, aunque hay un versículo que después vamos a leer que dice que la roca que lo seguía era Cristo, pero en un sentido figurado. Cada vez que llegaban a un lugar y no había agua, se hablaba, o sea, Moisés hablaba a la roca y la roca daba agua. Por 38 años. Uno dice, después de 38 años, ¿tendrían que haber aprendido la lección? Tendrían que haber supuesto diciendo, bueno, nunca se cortó el agua en 38 años. Se nos cortó el agua ahora, entonces Dios nos abandonó y era mejor haber estado en Egipto. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Poniendo en evidencia lo que hay en el corazón. Porque iban a ser destruidos. Iban a morir la mayoría de esas personas. Iba a pasar una generación, ¿sí?, con Josué a la tierra prometida, pero la mayoría de esas personas iban a quedar en el desierto. Y cuando Dios los matara, todos dirían, pero qué Dios injusto, qué Dios impaciente, qué Dios que no extiende su misericordia, sino que es muy duro con la gente. 38 años tomando agua de la roca. Y un día que falta, dice, Dios no está entre nosotros. ¿Eres un buen creyente? ¿Eres un creyente fiel? Si Dios te corta el agua, puede poner en evidencia tu corazón, que pueden pasar dos cosas. Puedes decir, el Dios que siempre me dio agua, me cortó el agua hoy, pero no me va a dejar morir de sed. Me mandó esta prueba, pero no me va a abandonar. Me falta esto o aquello, pero Dios está conmigo. Esa es la actitud no rebelde, la actitud de fe, la actitud de confianza. Pero cuando te falta algo y tu corazón no estaba dependiendo de Dios, sino que te mostrabas como un buen creyente porque tenías todas las cosas, todas las comodidades, la vida temporalmente te sonreía. Pero cuando Dios te quita eso que sostenía, entre comillas, tu cristianismo, Dios expone la rebeldía del corazón de muchas personas, cómo se enojan con Dios, cómo se apartan de Dios, cómo se enojan con otras personas.
como fue el pueblo con Moisés y Aarón. O sea que Dios usa estas pruebas para decir, a ver, ¿qué hay en tu corazón? Y si Dios va a hacer un juicio con una persona, lo va a exponer. Si Dios va a hacer un juicio con los israelitas incrédulos, lo va a exponer. Y la segunda parte, o sea, en Números 20, Dios le quitó el agua para que se mostrara qué hay en sus corazones. ¿Qué había en sus corazones? Incredulidad. Dios sostiene a su pueblo. Era un desierto duro, le daba pan del cielo, le daba agua de la roca. Nosotros sabemos que la vida cristiana y la predicación del Evangelio no consiste en asegurarle a las personas que siempre van a tener trabajo, van a tener salud y van a ir creciendo en eso. No, lo que nos dice el Evangelio es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Todo aquel que tiene a Cristo tiene esperanza. Tiene una esperanza de vida eterna. Y tiene una esperanza en esta vida para que cuando le falten las cosas básicas, no se desespere. Cuando se corta, entre comillas, el agua, que es una metáfora para explicar las pruebas de nuestra vida, la persona puede decir, Dios está conmigo. Aquel que me salvó no me va a desamparar. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquel que Dios justificó va a pasar pruebas, va a pasar situaciones difíciles, pero tiene su confianza en Dios. No desespera y decae como el mundo. No sale corriendo a preguntarle a la primera persona, ayuda, ayuda. Confía en Dios. Los hermanos obviamente están para ayudar. La iglesia de Dios se autoayuda a sí misma, pero la fe es individual. La fe es de cada uno. Y la suma colectiva de esa fe da un pueblo que sea dócil a Dios o un pueblo que sea rebelde a Dios. Tenemos que estos fueron rebeldes y, bueno, el fin de ellos, ¿no? Lo dice el capítulo que hemos leído, fue morir en el desierto. ¿Cuál es la rebeldía creyente a la que hablo? Es la del versículo 8, donde dice, toma la vara y reúna la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará su agua. ¿Sí? Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál era la consigna para Moisés y Aarón? Hablarle a la roca, como siempre lo hacían. ¿Y qué iba a pasar? Iba a salir agua de la roca, de modo que bebieran las personas y también los animales. Imagínense que esa agua que sale no es una canilla, es una especie de torrente que se forma, ¿sí? Una especie de río temporal donde la gente puede sacar agua para todos esos usos. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál fue podemos decir, su rebeldía? Bueno, no le hablaron a la roca. Sí podemos decir que tuvieron cierta fe porque fueron a hacer lo que Dios les dijo. Recuerden, mejor dicho, no se ha dicho, pero está en el capítulo 20, que cuando el pueblo enfrentó, ellos salieron de la presencia del pueblo. O sea, Moisés y Aarón salieron de la presencia del pueblo, se postraron ante Dios y Dios apareció, seguramente en la nube, como siempre aparecía, la presencia de Dios apareció. Salieron corriendo porque los iban a matar. Se escondieron en Dios, eso estuvo bien. Dios les dijo que vayan a sacar agua de la roca, eso estuvo bien. La forma en que lo hicieron estuvo mal. Las palabras que dijeron estuvieron mal. Versículo 10. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Nosotros, ese os, que es algo del español, nosotros no usamos mucho eso en Latinoamérica, pero es básicamente esto. Le dijo, nosotros vamos a hacer salir agua de la roca, de la peña. No sé por qué dijo esto, pero devela un enojo. Estaba enojado con el pueblo. Ustedes dirán, ¿con justa razón? Sí. ¿El pueblo era pecador? Sí. ¿Era rebelde? Sí. ¿El pueblo era rebelde igual que hace 38 años atrás? Sí. Fíjense dicen los hermanos, aquí nuestros hermanos murieron porque ya 38 años, imagínense cuánta gente murió en el desierto, pero serían sus padres.
El adolescente de 12, en su momento ahora tiene 50, seguramente su padre quizás falleció, su madre falleció, y padres rebeldes tienen hijos rebeldes. Es la regla, ¿sí? Padres rebeldes, padres soberbios, padres iracundos, padres sin fe, transmiten eso a sus hijos. Al menos que el hijo quiera decir, yo no voy a recibir tu herencia, me voy a acercar a Dios. Aquí hay de todo, ¿no? Hay padres e hijos. Al decir padres, incluyo padres y madres. Y hay hijos. ¿Podrá haber acá padres y madres rebeldes a Dios? ¿Podrá haber hijos rebeldes a Dios? Cada cual examine su corazón. En aquel tiempo la enseñanza fue pareja. 38 años después no cambió absolutamente nada. Obviamente podría enojarse Moisés con esta situación. Ya con su edad Moisés, 38 años, y me van a matar como la primera vez porque no hay agua. Él tenía que mostrar lo que Dios le pidió que muestre, todavía su misericordia a un pueblo rebelde. Pero él se enojó. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él seguramente quería corregir con buenas intenciones el pecado de un pueblo rebelde para que no sea rebelde. Pero le costó la entrada a la tierra prometida. Muchos de aquí queremos corregir el pecado de otros, ¿verdad? ¿Es buena la intención? Sí. ¿De qué forma lo hacemos? ¿Golpeando la roca 2 veces con nuestra autoridad? ¿O confiando en la providencia de Dios? Lo que tendría que haber hecho Moisés le habla a la roca, se guarda todo eso que tenía en contra del pueblo, toda su ira la lleva a Dios y no la descarga contra aquel que podría haberla descargado, hace un paso para atrás y el agua sale. Eso tendría que haber pasado. Y eso es lo que tiene que pasar cuando corriges el pecado. Ofrece la corrección bíblica, la gracia de Cristo. Es el agua que tiene que saciar el corazón de la persona que se ha apartado de Dios, que se ha desviado en algo. Es esa la forma. Dar un paso para atrás luego de haber dicho lo que Dios dice en su palabra. Ven que todavía no llegamos a la parte principal, pero todas son parte de todo el escenario que se está armando para llegar a Cristo, que es la roca. Entonces ellos se atribuyeron como la obra de Dios y es más, dijeron, oíd ahora rebeldes. Esa parte también denota el enojo. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Moisés pegó a la roca? Y déjenme explicar esto porque a lo mejor es posiblemente lo que habría pasado. Es muy posible por la simbología. En el versículo 11 dice que Moisés alzó su mano. Él la había alzado una vez, pero recuerden, la primera vez que alzó su mano para golpear la roca y hacer salir agua, que eso fue en Éxodo, o sea, hace 38 años atrás de esta historia, ¿quién dijo que alce su mano? Dios. ¿Quién dijo que golpee la roca? Dios. ¿Por qué? ¿Quién era el que estaba golpeando la roca? Era Moisés como instrumento, pero era Dios el que estaba golpeando la roca. Podría haber bajado del cielo Dios y golpearla, pero utilizó a un siervo llamado Moisés. La segunda vez, el que alza la mano para pegarle a la roca es el propio Moisés. Y no tendría que haberlo hecho. Porque como vamos a ver, tiene un significado santo eso. Tiene un significado sagrado, profundo. Tiene la simbología de Cristo. Aquí alza su mano, golpea la peña con su vara y dice 2 veces. ¿Pero por qué 2 veces? Si estuviera enojado, supongamos, Moisés está enojado, dice, y la roca y empieza a pegarle muchas veces. Habrán visto esta situación en otras partes de su vida, ¿verdad? Cuando algo no funciona a veces en casa. Le pegamos a algo para que funcione. No fue este el caso, fue 2 veces. Porque le pegó una vez, cuando debería haberle hablado, y vio que no salía agua. Claro que no iba a salir al primer golpe. La simbología ya había sido cumplida. Dios golpeó la roca. Ahora Moisés golpea y dice, no le pegué muy bien. No le di con fuerza. Pega la segunda vez.
y la simbología se destruye, el pueblo no iba a dejar Dios morir al pueblo porque Él lo había sacado de Egipto, pero también había gente en el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida porque ya estaban al borde de entrar a la tierra prometida y iba a vivir. Y Dios hace salir agua para, como dice la Escritura, Dios hace llover sobre justos e injustos, porque 2 años después van a entrar a la tierra prometida. Y no podían morir allí todos. Salió el agua y dicen, ¿qué habrá pensado Moisés? Diciendo, salió el agua, entonces no hice las cosas tan mal. Le pegué 2 veces, y después Dios tiene que venir y decir, vení Moisés, vení Aarón, vos vas a morir en tal fecha, en tal lugar, por así decirlo, en tal época, y también va a morir Moisés. Y no van a ver la tierra prometida, que si uno lee Números 20, hace unos capítulos atrás, habían ido a reconocer con incredulidad, diciendo, son gigantes las personas que están en la tierra prometida. Entonces vemos que este primer punto nos muestra la incredulidad, podemos decir, de los incrédulos, valga la redundancia, y cierta incredulidad de los creyentes, como Moisés, que no santificó a Dios, sino que pegó 2 veces a la roca, que actuó con ira, en vez de decir, bueno, me reservo y dejo lugar a la ira de Dios, y yo les doy agua. Y cuando sale el agua, no sé, no nos dice la palabra, pero no sé si Dios no le hubiera hablado, hubiera pensado diciendo, bueno, esto sigue igual. Salió el agua, se cumplió el cometido, estuvo todo bien. No estuvo todo bien. Afectó la simbología, una de las más grandes del Antiguo Testamento, con respecto a Cristo. Nosotros lo sabemos eso ahora. Él quizás lo habría entendido también de no obedecer a Dios y santificarlo. ¿Te ha pasado que las cosas te salieron bien a pesar de tu rebeldía? Capaz que no te diste cuenta. Porque pensabas que porque salieron bien las cosas sos una persona ejemplar. Y sos una persona fiel a Dios. Y sos un creyente para tomar como ejemplo de otros. Pero no te equivoques. Las cosas salen bien solamente cuando Dios dice que salen bien. Las cosas salen bien cuando haces las cosas respecto a lo que Dios dice en su palabra. Porque el resultado, como una carambola, ¿sí?, haya salido bien, pero está bajo la soberanía de Dios, no justifica tu actitud, no justifica tu proceder, no justifica tu rebeldía. Es con la palabra que nos comparamos. Es con la enseñanza bíblica la que es nuestro norte. Son las palabras de Dios, las palabras de Cristo, la autoridad sobre nosotros. Es Cristo nuestro Señor y Salvador, pero es nuestro Señor. Él es la autoridad. Cuando decimos que nos salimos de la Biblia, nos estamos saliendo debajo de la autoridad de Cristo. Y si las cosas pudieran haber salido bien o mal, es independiente de eso. Moisés y Aarón se salieron de la voluntad de Dios. Tuvieron su consecuencia, pero en ese momento salió agua. Entonces, antes de pasar a la simbología principal, no te fíes de que porque algunas cosas salieron bien, es la voluntad de Dios y Dios respaldándote. De ninguna manera. Si no tienes el respaldo de la palabra, no tienes ningún respaldo. Examina tu vida siempre a la luz de la Biblia. Vamos al segundo punto, la roca herida por el Padre. Esto es lo principal. El demás escenario es parte, podemos decir, de la ambientación. Un pueblo rebelde, hay algunos salvos dentro. Moisés y Aarón, que eran creyentes, no glorificaron a Dios, no santificaron a Dios. Y aquí vamos a entender bien por qué pegarle a la roca y pegarle 2 veces es un grave, grave, grave pecado. La roca representa a Cristo. Esa es la tipología. Hay canciones que se dice la peña de Oreb que está brotando. Hay canciones que dice roca de la eternidad, fuiste abierta por mí. Y hoy vamos a cantar otra canción que habla también del agua que fluye. Pero el pueblo de Dios, a través de los siglos, la iglesia de Dios, ha entendido bien esta simbología. Cristo es la roca. Pero hay que entender cómo fue herida y por qué fue herida y por quién fue herida. Recordemos que la primera vez la simbología se cumplió. Cristo era la roca representada en Oreb.
Pero Dios, si bien el instrumento, como digo, humano fue Moisés, Dios es el que hiere esa roca. Pensa esto, ¿quién hirió a Cristo en la cruz? ¿Quién hirió y mató a Cristo en la cruz? Cuando yo le pregunto esto a aquellas personas que dicen, bueno, yo soy un cristiano, una cristiana, y me salen con cosas como los judíos, me salen con cosas como no, los romanos, o una mezcla de los dos, una confabulación entre judíos y romanos. Si yo hubiera estado ahí y no hubiese matado a Cristo, yo desconfío del cristianismo de esa persona, porque no se está viendo a sí mismo en su corazón. Está viviendo todavía en su autojusticia, diciendo, soy una persona buena, si yo estuviera aquí no hubiese matado a Jesucristo. Pero en cambio, aquella persona que dice, ¿quién mató a Cristo en la cruz? Puede decir, aunque podemos también errar, decir yo. Pero está mejor que el otro, ¿sí? Que hacer cargo a otras personas hace 2000 años atrás. Pero aún es incorrecto, les voy a decir que todavía es incorrecto. ¿Y por qué? Jesús murió por mí, puede decir una persona. Pero ¿quién mató a Cristo? ¿Quién sacrificó al cordero inmolado? ¿Quién tomó la daga y cortó su cuello, desangrando el animal, figura del Antiguo Testamento, pero ahora en la cruz? ¿Quién golpea la roca? No soy yo, no sos vos. Cristo murió por nosotros, pero nosotros no lo golpeamos. ¿Fue por nuestros pecados? Sí. ¿Fue por nuestras maldades? Sí. Pero el Padre fue el que hirió a Cristo en la cruz por el castigo de su pueblo. El castigo de su pueblo fue sobre Cristo, pero el único capaz y el único, podemos decir, que tiene la autoridad para herir a su Hijo amado es el Padre. Ahora ustedes dicen, pero los soldados estaban clavando en los clavos de la mano de Cristo. Fue el soldado romano el que abrió su costado. Fueron los judíos que dijeron crucifícale, sí. Pero Dios movió toda la historia. Movió todas las circunstancias. No le puso pecado, porque eso no lo hace Dios, pero sí utilizó a ese pueblo rebelde, y que ahí sí yo puedo decir, estoy dentro de ese pueblo rebelde que dijo, crucifícalo, para que se cumplieran las Escrituras. Dios mueve en su soberanía toda la historia de ese momento para que se cumplieran los cientos de profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando alguno piensa que fue que el diablo lo mató a Jesucristo en la cruz, se equivoca. Que fue porque las personas lo tomaron, se equivocan. ¿Sí? Eso estaba planeado, eso estaba con un consejo anticipado de Dios. Dios utilizó a esas personas para su propio fin. El Padre inmoló a su Hijo en la cruz por su pueblo, eso sí, por su pueblo. Entonces esto es más solemne, es más santo. Solamente esa vara puede venir de Dios. ¿Recuerdan el sacrificio, la tipología del sacrificio de Isaac y Abraham? El Padre no detuvo el cuchillo. El Padre no detuvo la vara contra Cristo y no iba a permitir que esa simbología tan solemne, tan preciosa, podemos decir, porque es la salvación mía, fuera puesta en manos de un Moisés y un Aarón un poco enojados y Moisés pegando 2 veces, rompiendo esa simbología. Siguiendo con esta roca herida por el Padre, tenemos que de esa roca salió agua. Y qué importante, ¿no es cierto?, que en la cruz de Cristo, en Juan 19:34, nosotros encontramos el detalle del evangelista, que Jesucristo estaba ya golpeado, porque había dicho, consumado es. Y para asegurarse de que estuviera muerto, viene un soldado romano con una lanza y la clava debajo de la costilla, y sale, ¿qué sale? Agua, sangre y agua. ¿Sí? No importa la explicación científica que podría haberlo, que dice que se junta agua en determinados procesos de sufrimiento, pero para mí no fue algo explicado médicamente, que se pueda decir, sí, tiene una explicación médica
sino que tiene la misma simbología, que no puede salir agua de una roca y no puede salir tanta agua de un ser humano. De alguna forma, la roca escrita en este libro de la ley, estos 5 libros de Moisés, 1450 años antes de que la roca verdadera llegara a la cruz, diera su vida por los pecadores, su pueblo, y alguien perforara su costado y saliera agua, Dios une allí la simbología. Él lo hirió, los hombres los coronaron de espinas, sí, los hombres clavaron los clavos, sí, pero Dios entregó a su Hijo. Él lo hirió por nuestros pecados. Y Él dijo, Jesús, antes de morir, consumado es. La roca fue partida, fue quebrada, y pinchan su costado y sale agua. Y es la figura espiritual. Cuando vamos a Cristo en fe, aquel que se salva es aquel que mira a Cristo y dice, ningún otro me puede dar agua. Es agua lo que buscamos en Cristo, es la salvación del alma. No buscamos regalos de Cristo, buscamos lo que Él vino a hacer en este mundo, a dar su vida por un pecador. Y el pecador que dice, yo creo en Él, bebe del agua de vida. El mensaje de la cruz es inalterable. No puede ser golpeado Cristo en figura, como la roca, 2 veces, porque es alterar el Evangelio. Y dejen decirle algo muy importante en esto. Esto también es muy importante. Toda aquella persona, sea un predicador, sea un pastor, sea un evangelista, lo que sea, que pudiera tomar una historia como esta simplemente para sacar enseñanzas solamente del pueblo y de Moisés y Aarón, pero no se centra en Cristo. O todo aquel que toma el Evangelio y le da un sentido diferente al Evangelio, es como golpear la piedra 2 veces. La simbología no puede ser alterada, pero la realidad del Evangelio, que ya está cumplido, no puede ser alterado tampoco. Si Dios en el pasado fue muy estricto con eso, lo sigue siendo en el presente. No es de predicar así nomás de Jesús, no es presentar a Cristo a medias, no es darle una función que no tiene o una misión que Él no vino a hacer. Es predicar, como dice el apóstol Pablo, dice, no he rehuido de predicar entre medio de ustedes solamente a Cristo y el hecho de la cruz. A Cristo crucificado quiere decir a Cristo con su misión. Todo aquel que predica a Cristo sin la misión de la cruz es como golpear la roca 2 veces, altera lo que es el mensaje principal. En el Antiguo Testamento, en simbología, en tipología, y en el Nuevo Testamento hecho realidad. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero un Evangelio en el cual Cristo es el Salvador del hombre y no otra función, ¿sí? Como se presenta a veces hoy en día. Dios es justo y se agrada de los que guardan el Evangelio. Aquellos, supongamos que la historia hubiera sido, no la golpeo 2 veces, sino que le hablo y sale el agua y no tendríamos esta historia, ¿no es cierto? Pero fue así, trágica. Pero podemos decir, cuando se cumple la voluntad de Dios, cuando un siervo o una sierva hace la voluntad de Dios, Dios se agrada en eso. Dios se complace en ellos. Y el Evangelio es también glorificado. Cuando no, el Evangelio, el camino de la verdad, como dice en el Nuevo Testamento, es blasfemado, ya sea por conducta inapropiada o por predicación inapropiada. Vamos al tercer punto. El agua de la roca es para los sedientos. Hay más, uno dice en la Biblia, hay muchísimo más acerca del agua y la peña de Oreb. Fuimos a la cruz, pero regresamos a Jesucristo antes de ir a la cruz. Y vamos a Juan 7:37. Hago una mención breve porque daría para otro mensaje el Evangelio de Juan. Pero fíjense en qué hace Jesús respecto al agua. ¿Qué hace Jesús como símbolo de la piedra de Oreb? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Fíjense que no dijo, vengan a mí y beban todos. ¿Quién es Jesús? Si alguno tiene sed, que venga y beba. Entonces Juan 37, tenemos la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Donde en uno de los días, al final de la fiesta de los tabernáculos, se iba al estanque de Siloé. Bueno, era algo que en la Biblia no pedía esto, ¿sí? Era una cuestión ceremonial que quedaba quizás simpática porque tenía una simbología bíblica, donde los religiosos de la época iban con un recipiente dorado a buscar agua del estanque de Siloé y luego se derramaba en el templo sobre el altar, simbolizando Éxodo 17, que Dios proveyó agua al pueblo. Ahora, cuando ve la gente viniendo con el agua, o quizás estaban en todo ese proceso, Jesús se presenta, se para enfrente de la gente y dicen, no, Siloé no, yo soy el agua de vida. El que de mí beba no tendrá sed jamás. Todo aquel que tenga sed, venga a mí, dice Jesús. Y ahí está también la simbología de Oreb cumplida. Fuera de él no hay agua. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿hoy tenés sed de Jesús? Hemos dicho el domingo pasado, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hoy la gente tiene sed de muchas cosas. Y no estamos hablando del pecado, de las cosas, sino de aquellas personas que podemos decir son religiosas, porque no niegan a Dios, no son ateas, quieren acercarse a las cosas de Dios. Pero la pregunta que Dios te hace es, ¿tenés sed? Tenemos que reconocer algo, hermanos. Nadie en este mundo nace con sed espiritual. Nadie en un momento de la vida, en su propio corazón caído y muerto en delitos y pecados, dice, ahora tengo sed de Dios. Solamente la sed la puede provocar Dios cuando te busca por medio del Evangelio. Cuando Dios busca a una persona por medio del Evangelio y la va a traer a tomar el agua de vida, despierta esa sed. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque la sed que se propone uno, la saciás con otra cosa que te parece que es el agua y no lo es. Saciás con una vida religiosa que no es Cristo, saciás con actividades, con cosas, y que después volvés a tener sed. Jesús dijo, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y creemos, ¿no es cierto?, que la membresía de esta iglesia se hace por personas que se han sido saciadas su sed con el agua de vida. Saben que esa agua siempre corre, nunca se acaba, está en la palabra, es Cristo. Pero si tu sed no la despertó Dios, Cristo no va a ser realmente valioso como agua. Si por otro lado te parece que realmente es a Cristo a quien me debo acercar, estás en el camino correcto. No te acerques a mí como pastor, soy un hombre. Lo único que puedo hacer es señalar la roca y decir, de ahí sale agua. Yo no tengo agua. No fabrico agua, no trabajo para agua santafesina. Cristo es el manantial que fluye. Nuestra iglesia no puede darte agua, pero puede señalarte a aquel que sí da el agua, que es Jesucristo. Si estás pensando que en Jesucristo está el agua, está la solución para tu alma sedienta. Está la solución porque podés beber de Él y todo lo que quieras. No hay precio para pagar esa agua. No es un agua costosa y embotellada. Es un agua que se da por gracia y Dios ofrece su salvación por gracia. Qué bueno que es esto. Que es por gracia y no es porque yo la merezca. No saldría una gota de la piedra por mi merecimiento, sino que es por su gracia. Dijimos que íbamos a ver esa roca que lo seguía. Ahora se los nombro. Es 1 Corintios 10:4.
1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo también nuevamente une toda la simbología, diciendo la roca lo seguía. Algunos comentaristas a decir que era una roca movediza. No, hay una roca movediza en Argentina, pero tampoco te sigue. Se mueve nomás por el viento. Tampoco esta roca creo que funcionaba de esa manera. Eran diferentes rocas que simbolizaban a Cristo, pero el agua lo seguía. Cristo. Y bebían de Cristo. Es un consuelo para el creyente. Que Cristo va con nosotros. Que Cristo va con nuestra iglesia. Pero va individualmente con tu vida y con tu familia, que creíste en el Señor. Cuando pensás que no hay agua, tenés que darte vuelta, está la roca ahí, apareció. Está ahí destilando agua. Nunca se va a acabar. Es la bebida espiritual, la que probaste una vez y la que te sigue toda tu vida. Entonces tenemos que recordar esto. Recordamos el momento de nuestra salvación, que fue la provisión de nuestra alma. Pero también recordamos que durante toda nuestra vida se nos promete que la roca, Cristo va a estar con nosotros. En este caso en el sentido, no de apoyar nuestros pies, porque esta es otra simbología de la roca, sino en el sentido de que provee vida espiritual. Con eso también nos da la seguridad de la salvación. No desaparece y se va y perdés la salvación. Él va a estar siempre dándote agua y te va a corregir en caso que hayas pecado. Como último punto, quisiera decir, si bien lo he dicho ya, pero para cerrar un poco el mensaje, solo los que reconocen su necesidad pueden beber. Solo aquellos que tienen sed espiritual. Si nunca has bebido de Cristo como tiene que ser, hoy es el día. Hoy es el día en que se está abierta la roca, la palabra de Dios se está predicando. Y creyente, ¿has bebido? ¿Has bebido por 38 años? No sé cuántos años hace que sos creyente. Algunos pueden decir, bueno, me convertí en la pandemia, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años, 38 años. Cristo es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué vas a pasar sed en el día de hoy? Me pregunto. ¿Por qué vas a pasar sed en esta semana? ¿Por qué vas a beber en cisternas putrefactas y hediondas de este mundo y del pecado? Que no te van a dar el agua. Nadie puede saciarse bebiendo agua salada, ni de mar, ni de las aguas de esas que vimos en Israel. Solamente el agua de vida puede saciarte. Y hermanos, tenemos acceso. Hoy bebemos de Él, a través de la palabra, la edificación del pueblo de Dios. Bebe, así como tener las canillas en tu casa, y qué problema cuando se corta el agua, pero tenés a Cristo, donde quiera que vayas, Él va a estar con vos. Termino con unas palabras de Thomas Watson, que fue un predicador de hace varios siglos atrás, referente a esto de valorar el agua de Cristo. Dice, Señor, dame a Cristo o muero. Recuerdan que tenemos una canción que dice así, dame a Cristo. Dame una gota del agua de la vida para apagar mi sed. Probemos con esto. Y hace una pregunta a los lectores, ¿no? ¿Aprecian a Cristo a aquellos que pueden arreglárselas bien sin Él? ¿Aprecian a Cristo a aquellos que se pueden arreglar bien sin Él? Dale a un niño un sonajero y no querrá oro. Dale a un mundano sus deseos carnales y estará lo suficientemente satisfecho sin Cristo. Cristo es una roca espiritual, 1 Corintios 10:4, lo que hemos leído. Basta con que los hombres tengan aceite en la vasija y no les importa la miel que sale de esta roca, o sea, cuando tienen las cosas ya cubiertas. Si pierden su negocio se quejan, pero si Dios quita el evangelio, que es el arca en la que Cristo, el maná, está escondido, quedan tranquilos y dóciles. ¿Acaso valoran a Cristo aquellos que pueden sentarse contentos sin Él? Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿estamos hoy en la casa de Dios?
hemos tomado un colectivo de larga distancia, hemos venido en auto, hemos venido en moto, en bicicleta, caminando. ¿Por qué hemos venido? ¿Qué es lo que nos movilizó? La respuesta tendría que ser, ¿qué? Nuestra necesidad de Cristo. Aquellos que hoy se quedaron sentados en su casa diciendo, no, me duele la muela, a mí también. Me duele la garganta, a mí también. Toma un calmante y vení. Porque más importante es el agua de vida que tus dolores. Yo digo, las personas que se quedan a veces y faltan y no adoran a Dios, diciendo, y son a lo mejor personas jóvenes, ¿qué va a pasar cuando tengas 70 años, 80 años? ¿Vas a dejar tu fe? Conozco a personas de todas las edades, personas que vienen en silla de ruedas, personas que vienen con muletas, personas que vienen con bastones, personas que vienen con dolores, porque dicen, en mi casa me va a doler igual. Pero ¿saben qué es lo que lo moviliza? El agua de vida. ¿Es valiosa para ti? Que el Señor te bendiga.